La noche de Halloween. Era la noche de Halloween en Ravenwood, un pequeño pueblo que, aunque se llenaba de risas y risas infantiles, también escondía secretos oscuros y leyendas aterradoras. Las hojas caídas crujían bajo los pies de los niños disfrazados de monstruos, fantasmas y criaturas de la noche, mientras las calabazas talladas brillaban con una luz inquietante. Sin embargo, en medio de la alegría, una sensación de inquietud flotaba en el aire, como si algo siniestro estuviera a punto de desatarse. En una casa apartada, situada al borde del denso bosque, un grupo de amigos se preparaba para celebrar. Carlota, Miguel, Emma y Andrés habían decidido pasar la noche en la cabaña de Andrés, un lugar que había sido escenario de un ritual macabro hace décadas. La cabaña, de madera oscura y ventanas polvorientas, parecía respirar su propia historia, llena de ecos del pasado. A medida que caía la noche, encendieron velas y comenzaron a contar historias de terror. Las llamas titilantes lanzaban sombras danzantes en las paredes, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Miguel, con voz temblorosa, narró la leyenda de un antiguo culto que había desaparecido misteriosamente. Se decía que su espíritu seguía rondando el bosque, buscando nuevas almas para atraer a su oscuridad. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Emma, con una mezcla de curiosidad y miedo, preguntó: ¿quién será a esta hora? Andrés se levantó y abrió la puerta, pero no había nadie. Solo el viento frío que susurraba entre los árboles. Al regresar a la sala, notó un extraño cambio en el aire, un olor a humedad y putrefacción llenaba la habitación. Intentaron ignorarlo, riendo nerviosamente, pero la sensación de inquietud creció en sus corazones. Quizás deberíamos ir a investigar, sugirió Carlota, intentando disimular su propio miedo. Los amigos se miraron entre sí, indecisos, pero la curiosidad fue más fuerte que el temor. Salieron al porche y miraron hacia el bosque. La bruma comenzaba a elevarse, cubriendo los árboles como un manto oscuro. Algo en el aire se sentía diferente, como si estuvieran siendo observados. A medida que avanzaba la noche, decidieron jugar a un juego de mesa, tratando de distraerse del ambiente opresivo. Pero a cada momento, las luces de las velas parpadeaban, y la risa se transformaba en murmullos nerviosos. La tensión se acumulaba, y el aire se sentía cargado, como si algo estuviera a punto de romperse. Mientras jugaban, una sombra se proyectó en la ventana. La figura, alta y delgada, estaba vestida de negro y parecía observarlos desde el bosque. Su risa, una mezcla de burla y locura, hizo que sus corazones latieran más rápido. «Creo que deberíamos irnos», dijo Miguel, su voz un susurro temeroso. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Un crujido sordo resonó en la casa, y la risa se intensificó, burlándose de ellos. Intentaron abrir la puerta, pero estaba trancada. Cada intento de escapar solo aumentaba la desesperación en sus miradas. En un último esfuerzo, decidieron bajar al sótano, buscando una salida. La oscuridad era espesa, y el aire estaba cargado de un hedor indescriptible. Al llegar al fondo de las escaleras, encontraron un viejo baúl cubierto de telarañas. Al abrirlo, descubrieron objetos extraños, cuchillos oxidados, cueros humanos y símbolos extraños tallados en la madera. «¿Qué es esto?», preguntó Carlota, horrorizada. Mientras examinaban los objetos, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Se giraron y la figura del bosque se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Sin pensarlo, comenzaron a correr de nuevo hacia la escalera, pero la sombra era más rápida. Uno a uno, fueron atrapados. Andrés fue el primero, sintiendo una mano fría en su brazo y siendo arrastrado hacia la oscuridad. Sus gritos resonaron en el aire mientras Miguel intentaba seguirlo, pero también fue atrapado, sus protestas ahogadas por la risa escalofriante que resonaba a su alrededor. Emma y Carlota, aterrorizadas, se escondieron detrás del baúl, intentando hacerse invisibles. Mientras tanto, Andrés y Miguel fueron llevados a un lugar desconocido. Despertaron atados en una sala oscura, llena de herramientas y decoraciones grotescas.
Allí, el culto que había habitado la cabaña había regresado, ansioso por revivir sus rituales macabros. Cada uno de ellos sería parte de una ceremonia destinada a invocar a un antiguo demonio. La tortura era inimaginable. Gritos desgarradores resonaban en el aire, pero las paredes parecían absorberlos, como si el lugar estuviera vivo. Cada amigo fue sometido a horribles pruebas, sus miedos más profundos expuestos y utilizados en su contra. Andrés fue obligado a enfrentar su fobia a la oscuridad, mientras Miguel se encontraba atrapado en un laberinto de espejos que reflejaban sus peores recuerdos. En un rincón oscuro de la sala, Carlota y Emma lograron desatarse. La oscuridad las rodeaba, pero su deseo de salvar a sus amigos era más fuerte que el miedo. Mientras buscaban una salida, encontraron un viejo libro de hechizos en una estantería polvorienta. El título, desgastado, apenas era legible, pero el aura del libro prometía poder. «Podemos usar esto», susurró Emma, temblando de emoción y miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzaron a recitar un conjuro. Las palabras resonaron en la oscuridad y una sombra se alzó ante ellas. El ambiente se volvió pesado, y la risa profunda resonó, pero las chicas no se detuvieron. Con cada palabra, la sombra parecía debilitarse. El culto, al percatarse de su intento, comenzó a gritar, intentando interrumpir el ritual. Pero Carlota y Emma persistieron, sus voces elevándose por encima del caos. Una explosión de luz iluminó la sala, haciendo que los cultistas retrocedieran, cubriendo sus rostros con terror. La figura del culto, que había atormentado a sus amigos, se retorció en un intento de resistir el poder del conjuro. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores mientras la luz se intensificaba. Finalmente, un estallido resonó y la figura se desvaneció, dejando a los cultistas atrapados en su propio hechizo. Las paredes comenzaron a temblar, y en un instante, Andrés y Miguel se encontraron juntos de nuevo, liberados de sus ataduras. Con el corazón desbocado, se reunieron con Carlota y Emma. Sin perder tiempo, corrieron hacia la salida, atravesando la sala oscura que comenzaba a desmoronarse. Al llegar a la puerta, el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Habían sobrevivido a la pesadilla, pero el eco de la risa y la sombra del culto permanecerían en sus recuerdos, recordándoles que, a veces, las leyendas son más que simples cuentos de terror. Desde aquella noche, Halloween en Ravenwood nunca volvió a ser lo mismo. Los amigos, marcados por la experiencia, supieron que la oscuridad siempre acecha, lista para atrapar a los desprevenidos. Los murmullos del bosque y la risa lejana se convirtieron en un recordatorio de que los rituales olvidados aún tenían poder y que el culto podría estar esperando en la próxima esquina. Listos para salir de las sombras una vez más. Con el paso de los días, el trauma de la noche anterior dejó una marca imborrable en ellos. Carlota y Emma a menudo se encontraban recordando el horror vivido en la cabaña. Sus miradas se cruzaban y sabían que el vínculo entre ellas se había vuelto más fuerte. Miguel y Andrés, aunque agradecidos de haber sobrevivido, luchaban con las pesadillas que los perseguían. Una semana después, decidieron reunirse nuevamente, esta vez en casa de Carlota. La luz del día entraba por las ventanas, disipando un poco el miedo que todavía los acompañaba. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión palpable. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel, mirando a sus amigos. Debemos deshacernos de ese libro, sugirió Carlota, recordando la vieja reliquia que habían encontrado en el sótano. No creo que eso sea suficiente. Si el culto aún existe, pueden venir a buscarnos, respondió Emma, con voz grave. La idea de enfrentarse a lo desconocido era aterradora, pero sabían que no podían vivir con miedo. Decidieron investigar más sobre el culto. Pasaron horas buscando en línea, revisando libros de historia y visitando la biblioteca local. Lo que encontraron los aterrorizó aún más. El culto, conocido como los Hijos de la Noche, había estado activo durante más de un siglo, realizando sacrificios para mantener a raya a una entidad oscura que había sido encerrada en el bosque. A medida que profundizaban en la historia, comenzaron a sentir que la línea entre la realidad y la leyenda se desdibujaba.
Los relatos hablaban de personas que habían desaparecido en el bosque, de rituales que continuaban en la oscuridad de la noche. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva, y una inquietante sensación de que estaban siendo observados los perseguía. Una noche, mientras revisaban antiguos registros, encontraron un mapa del bosque que señalaba un lugar marcado con un símbolo que les resultaba familiar. Era el mismo símbolo que habían visto en la cabaña. Decidieron que tenían que ir a ese lugar, con la esperanza de desenterrar más información sobre el culto y sus intenciones. La noche elegida fue de nuevo Halloween. La luna llena iluminaba el cielo, y el viento parecía llevar consigo un susurro de advertencia. Equipados con linternas y el antiguo libro de hechizos, se adentraron en el bosque, sintiendo el miedo apoderarse de ellos con cada paso. El camino se tornó cada vez más oscuro y angosto. Las sombras de los árboles se alzaban como figuras amenazadoras, y los sonidos de la naturaleza parecían apagarse a su alrededor. Finalmente, llegaron a un claro donde el aire se sentía diferente, cargado de energía inquietante. Allí, en el centro del claro, encontraron un altar de piedra cubierto de musgo y hojas secas. El símbolo del culto estaba grabado en la piedra, y a su alrededor había restos de antiguos rituales, huesos y cenizas que hablaban de sacrificios pasados. «Esto es horrible», dijo Emma, su voz temblando. «Debemos deshacernos de este lugar», respondió Miguel, pero antes de que pudieran actuar, un escalofrío recorrió el aire y la atmósfera se volvió opresiva. De repente, la figura alta y delgada apareció de entre las sombras, con una risa macabra que resonó en el claro. El culto había vuelto a tomar forma, y sus rostros estaban cubiertos con capuchas oscuras. «No pueden escapar», dijo una voz profunda, reverberando en el aire, «han venido a alimentar nuestra oscuridad». Carlota, sintiendo el terror apoderarse de ella, recordó el libro. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a recitar un hechizo que habían estudiado. Las palabras brotaron de su boca, resonando en el aire, mientras las figuras del culto comenzaron a retroceder. Pero los cultistas no estaban dispuestos a rendirse. Se acercaron, formando un círculo a su alrededor, con gritos que resonaban como ecos de un pasado olvidado. La energía del bosque se intensificó, y el suelo tembló bajo sus pies. «No», gritó Andrés, intentando mantener el enfoque de su grupo. Pero la oscuridad parecía estar ganando, envolviéndolos en un abrazo helado. Con cada palabra que Carlota pronunciaba, sentía que el poder del libro crecía. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el culto no se detendría tan fácilmente. A su alrededor, el aire vibraba, y las figuras oscuras lanzaron un grito de furia. En un último intento, Carlota levantó el libro por encima de su cabeza y gritó las palabras finales del hechizo con toda su fuerza. Una luz brillante estalló desde el libro, inundando el claro y haciendo que las sombras gritaran de dolor. Las figuras comenzaron a desvanecerse, sus rostros retorcidos por la rabia y la desesperación. Con un último grito, desaparecieron en la nada, y el claro recuperó su tranquilidad. El eco de la risa se desvaneció, y el bosque pareció suspirar. Agotados pero aliviados, los amigos se miraron entre sí. Habían sobrevivido a la noche, pero sabían que el culto podría regresar. «No podemos dejar esto así», dijo Emma, con un tono de determinación. «Necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder». A partir de esa noche, decidieron convertirse en los guardianes de la historia de Ravenwood. Comenzaron a documentar todo lo que habían aprendido, y se comprometieron a compartir su experiencia para que otros no fueran víctimas de las sombras que acechaban en el bosque. Los días se convirtieron en semanas, y Halloween llegó una vez más. En lugar de miedo, había un sentido de propósito entre ellos. Organizaron un evento en el pueblo, invitando a todos a escuchar su historia, compartiendo leyendas y enseñando a los niños sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. Mientras la gente se reunía alrededor de la fogata, Carlota, Miguel, Emma y Andrés contaban su historia, sabiendo que aunque las sombras nunca desaparecen por completo, la luz de la verdad podía ahuyentar la oscuridad. La noche se llenó de risas y camaradería,
y aunque el eco del pasado nunca se borraría por completo, habían encontrado una manera de vivir con él. Ravenwood se convirtió en un lugar donde las historias de terror se contaban no solo como advertencias, sino como lecciones de valentía. A medida que la luna llena iluminaba el cielo, los amigos sabían que la noche de Halloween siempre traería consigo un sentido de misterio y peligro, pero también la fuerza de su amistad y la luz de su valentía. Y en ese equilibrio, encontraron la esperanza.